horri euskara Sarmoduz, nola zaudete. Todo esto que dije en euskera, que tendríamos que sea empezar a aprender esas palabritas de saludo, que es algo que nos identifica mucho. Lo que les dije de alguna forma, bueno, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal estaban? Y bienvenidos al Centro de Euskera. La charla de hoy, ya venimos en una seguidilla de charlas biográficas. Anteriormente a esto fue a quien fue el fundador de un poquito el concepto del nacionalismo vasco, Sabino Arana, cuando hizo fecha también de la circunvalación de la Tierra, se hizo una charla de Sebastián Elcano, también de José María Iparraguirre, que fue el creador de uno de los temas más emblemáticos, tipo himno, el Guernica Coarbola, y que vivió en Uruguay. Y hoy toca con mucho orgullo hacer el de José Antonio Ardanza. Con mucho orgullo y con mucho sentimiento, porque en lo personal me tocó vivir esa etapa de sus visitas al Uruguay y la previa, cuando viajábamos. Yo viajaba por temas de trabajo con mi padre, y por ese motivo de alguna forma éramos corresponsales o emisarios de, bueno, ya que vas a estar por ahí, date una vuelta por gobierno vasco a ver cuándo van a venir, o si se puede hacer tal propuesta para hacer algún tema de cooperación. Y yo muy joven en ese momento, entonces lo sentí muy fuerte. Brevemente contarles que este proceso al cual llega, digamos, se institucionaliza la figura del Lehendakari y se organiza el gobierno vasco como es hoy, fue evolucionando, pero surge instancias de una primera constitución del Estado español después de la muerte de Franco, que se somete en todo el Estado, la Constitución del 78, que establece un estado de autonomías, donde cada autonomía de distintas formas iba a tener sus competencias y sus posibilidades de autogobierno, su regulación de recaudación de impuestos para solventar su propia comunidad. Y acto seguido, en el año 79, se aprueba el Estatuto de Guernica, que es considerado, que es vigente hasta el día de hoy, si bien no está completado, o sea, hay muchas competencias que están establecidas en ese estatuto que todavía no se han traspasado del gobierno central a la comunidad autónoma. Eso son temas de continuo reclamo, de continuo debate y negociación, pues son el sistema en general en todo el Estado español, y a nivel autonómico son sistemas parlamentarios, donde, digamos, todos los temas tienen que llegarse a acuerdo y pactos para hacerse efectivos. En ese estatuto de autonomía es donde se establece la figura de la dirección de esa comunidad autónoma vasca que integra las provincias de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, un parlamento de 75 representantes, con una representación que no es proporcional a los habitantes de cada provincia, sino que es, de alguna forma, tiene ese pequeño sentido federal de establecer 25 representantes por cada provincia, no importa el número de gente que tiene. Ustedes sabrán que en lo que es la comunidad autónoma del País Vasco, Vizcaya, por mucho, es la más poblada, le sigue Guipúzcoa, y Álava la menos poblada, pero tiene los mismos representantes. Se estableció la capital del gobierno vasco, de Eusko Jaurlaritza, en la ciudad de Vitoria, justamente para fomentar y estimular quizás a esas provincias que no tenía ese arraigo euskaldun tan presente como podrían tener las otras dos. Se establece en Vitoria-Gasteiz, ahí se establece el Parlamento Vasco y se establece la Lehendakaritza, que es la presidencia. El presidente es electo
por el propio Parlamento, a través de una forma paccionada, de acuerdo, respetando en general las mayores, en ese arco parlamentario, digamos, esa minoría mayor, por lo general, a lo largo de la reciente historia se ha respetado, digamos, que el Lendakari fuera electo dentro del hemiciclo como uno, digamos, de los diputados del sector más votado. Pero claro, para ser electo en un parlamento de 75 se tiene que tener la mitad más uno. Esto lleva algo así como a 30 y creo que 38 escaños deberían de ser, ¿no? ¿Ya? Y bueno, entonces en general, como esas minorías que van formando ese arco de pronto no llega, a lo largo de la historia se ha ido pactando en algunos momentos con el Partido Socialista de Euskadi, con el Partido Popular, por muchas razones todavía no se lo ha hecho con Bildu, lo que actualmente es Bildu, en su momento Ribatasuna, pero bueno, se logran los consensos y se pacta. Ese proceso me tocó vivirlo de cerca en esos viajes, vivir también esos primeros emisarios que venían ya como figuras del gobierno vasco, como funcionario del gobierno vasco, cruzar el Atlántico y venir donde muchos años se nos había ayudado. Siempre nuestras tierras, tanto el Uruguay, la Argentina, Venezuela, Chile, Estados Unidos, han sido países de acogida, no solamente los inmigrantes, como podemos ser muchísimos nosotros, de historia económica o venir después de conflictos del siglo XIX, sino de funcionarios exiliados por la Guerra Civil Española y fueron recibidas. Funcionó un gobierno en el exilio con representación de ese gobierno en nuestras tierras. Entonces, esos primeros emisarios que, inclusive, para ver lo que es la vida del exilio, uno de ellos, Anasagasti, vasco, nacido en Cumaná, Venezuela, y otro, Joaquín Inchausti, nacido en Filipinas, o sea, pero vascos ellos, de familia que había participado en ese gobierno, sus padres se habían tenido que exiliar y nacen en el exilio, pero son parte fundamental. Esas son las dos primeras personas que vienen. Después se forma la figura del director para relaciones con la diáspora, en su momento dentro del ámbito de la Consejería de Cultura, después directamente dentro de las competencias de la presidencia, Josu Legarreta, que estuvo muchísimo tiempo viajando. Todo ese proceso lo vivimos, y todo ese proceso lo vivió José Antonio Ardanza, o sea, momentos difíciles donde, ahora lo voy a explicar, pero donde él tuvo que lidiar con tres temas importantísimos. Una crisis económica brutal por lo que era la inserción de toda la región en la macroregión de la Comunidad Europea. Ustedes no se olviden que toda la historia económica de Euskal Herria mucho se basa en las ferrerías, en los altos hornos, en las mega industrias de miles de operarios. Todo eso busca reconvertirse porque las negociaciones de la Comunidad Europea llevaban de que, digamos, cada país iba a hacer más hincapié en otros temas. El sector agrícola, bueno, más centrado de pronto en Francia, sectores automotriz en Alemania. De pronto, bueno, el País Vasco tuvo que reconvertirse a lo que es mucho en máquina herramienta, en no mega empresas, sino ya empresas de mediano porte, y eso es pero simultáneamente a eso fue la década, los 80 y 90 más brutal de la banda armada de ETA, o sea, los atentados más horripilantes que sucedieron, y bueno, digamos que el mundo institucional se ponía en contra de eso, pero bueno, continuamente mismo dentro de lo que fue el mundo del nacionalismo vasco, si también no era una unidad, también había un sentido, algunos más pragmáticos,
más de continuidad, más de ir negociando el paso a paso, y otros, digamos, más dogmáticos, y de pronto el decir, bueno, hay que hacer todo ya, en un momento, y bueno, y tomando caminos que en concreto Ardanza, pero nunca desde el primer gobierno en el exilio, perdón, el primer gobierno vasco, como fue José Antonio Aguirre Lecube, y en los peores momentos de represión del franquismo en territorio vasco, nunca quiso aprobar ni dar el paso a la violencia, porque siempre repetía que la violencia siempre se sabe cuándo comienza, nunca se sabe cuándo termina. El espiral, es más archiconocido, a Uruguay le tocó vivirlo también, el espiral de violencia comienza de pronto con una pequeña acción, que lleva a una reacción, que lleva a otra acción, y así continuamente se va sumando, a veces a nivel de focos, a veces a nivel de lograr de masas, ¿no? Pero bueno, dicho un poquito esto, vamos a contarles un poquito. José Antonio Ardanza Garro nació en la localidad de Elorrio, eso es en Vizcaya. Una de las particularidades de ese pueblo es que muy poblado, y Vizcaya en sí, por estar cerca de las ferrerías y después de la Guerra Civil Española, recibió miles y miles de oleadas de inmigrantes, si se puede llamar, digamos, de otras regiones de España, del sur, de Galicia, que se incorporaban a una nueva sociedad que de pronto muy tradicional, que tenía sus propios usos, sus propias costumbres, y bueno, pero entonces en esas ciudades siempre existió ese conflicto de asimilación al que venía de afuera. Yo creo que por muchísimas políticas positivas eso, si bien persiste, va evolucionando y va pasando, y José Antonio es parte también de esa historia. En una etapa de su vida nace el 10 de junio de 1941, obviamente prohibido el idioma euskera, no se podía hablar, era directamente prohibido y perseguido eso. Entonces él sus charlas de identidad las tenía con su padre, quienes le fueron inculcando, digamos, el amor y el sentido de pertenencia a esa tierra. Y motivo de esta charla es que cuando empezamos a organizar el ciclo de charlas, fallece el 8 de abril de este año, a la edad de 82 años. Era casado con Gloria Urteaga y padre de 2 hijos. Licenciado en Derecho en la Universidad de Deusto, comienza su vida política siendo muy joven en filas del Partido Nacionalista Vasco, integrando la agrupación juvenil EGA, entra dentro de los cuadros de la juventud de ese partido. Es electo alcalde de Arrasate en el año 79 hasta el año 83, y después es electo en el año 83 diputado general de Guipúzcoa. O sea, allí también, de la misma forma, cada provincia tiene una diputación, tiene su propio parlamento, y dentro de ese parlamento, como digamos, como es un poquito en Argentina también, tiene su diputado general. Siendo muy joven, es electo diputado general por la provincia de Guipúzcoa. Hasta el año del 83 o el 85. Fíjense lo vertiginoso que es una carrera que empieza. Él era funcionario de caja laboral, tenía su aspiración, lo comenta en muchas memorias, era ser un funcionario bancario con cierta tranquilidad, cierto orden, y termina teniendo una vida súper rápida desde que comienza su vida pública, en el año 79, el 83, del 86 al 85, y en el 85 jura como presidente del gobierno vasco tras la dimisión de Carlos Garaikoetxea, que fue el anterior Lehendakari, cargo que ocupó continuamente desde el año 85 hasta el año 99. O sea, estamos hablando de 14 años de distintas instancias de reelección, donde él seguía. Solo un detalle, lo que sucedió en esas épocas y por qué es electo también Lehendakari. Si bien él tenía ese perfil de administrador,
si pudiéramos de alguna forma, es muy relativo lo que voy a decir, pero pudiéramos de alguna forma hablar de lo que son los carismas a veces de las personas públicas, de pronto que tienen esa atracción especial hacia que las masas logran en la masa atracción, yo creo que no era concretamente la figura de él, ni físicamente, supongo su estilo más de técnico, ya le digo, de persona más en el orden, pero resultó ser un presidente que estuvo en el gobierno vasco durante 14 años. En el Partido Nacionalista Vasco surge una decisión también que fue muy profunda, a instancias de que cuando el anterior presidente, Carlos Garaycochea, es electo, él quiere prescindir de la figura, digamos, de los dictámenes o del seguimiento o la disciplina que tiene una estructura como el Partido Nacionalista Vasco. O sea, él dijo, bueno, yo voy a ser Lehendakari, pero yo a mi aire voy a hacer las decisiones sin tener que darle corte a lo que diga la directiva del partido. Eso llevó a por la forma de ser, la forma orgánica que tiene el Partido Nacionalista Vasco, es que siempre son, hasta el día de hoy, las presidencias son, digamos, como, no digo bicéfalas, pero sí de alguna forma la impronta de quien te puso en ese lugar, que de pronto no es directamente el pueblo, sino que de alguna forma es alguien que digita tu nombre y hace fe y confianza en esa persona para ocupar ese cargo, se debe también a ese grupo. Conclusión, eso fue terminando mal, lleva a la división, se polariza, de ahí se crea Garaycochea su propio partido, que es Eusko Alkartasuna, que es una decisión del Partido Nacionalista Vasco, hoy en día con poca o nula presencia, pero eso lleva a que hubiera que reelegir un presidente, y ahí surge la figura de esta persona que no tenía en teoría conflicto con nadie, y bueno, y ya le digo, una de las tantas virtudes que ha tenido ha sido no encontrar nunca en sus palabras maniqueísmo alguno, y su profundo nacionalismo nunca solapó su vocación de Lehendakari de todos los vascos. En su discurso siempre apela al esfuerzo personal a través del empeño individual y colectivo del pueblo. Si bien apoyó y votó el Estatuto de Autonomía de Gernika, como decíamos, ese pacto que se dieron casi todos los partidos que conforman con representación parlamentaria en el País Vasco, no así lo hizo con la Constitución. Él no aprobó y no votó la Constitución del Estado español. Aunque no está, como le decía, aunque no está cumplido en su totalidad hasta el día de hoy, por permanecer muchas competencias plasmadas en el mismo, aún pendientes de transferencia. No obstante, al llegar a Lehendakari, se comprometió públicamente a cumplir ambos. Él decía, convivir es cumplir las leyes, me gusten o no me gusten. O sea que las leyes están hechas y hay que respetarlas, incluso lo que era la Constitución que regía. Bueno, en ese sistema de autonomías hay que cumplirla, y él fue de alguna forma seguidor de hacer. Ha sido pontífice dentro de la legalidad. Como bien expresa Ortega y Gasset, y este es un caso clásico de la situación del hombre y sus circunstancias. O sea, es un hombre que cada persona en general, cuando analice históricamente, no podemos juzgarlo de acuerdo a lo que nosotros, cómo lo vemos o cómo sentimos ahora, sino tratar de ubicarnos de la situación que vivía esa persona en su momento. A él le tocó encarar en forma titánica 3 grandes situaciones. Una brutal crisis económica con una desocupación de mayor al 25%. Imagínense imagínense el caso, que la cuarta parte de la población activa que tenía trabajo en su momento quedara desocupada, y tener que hacer de eso toda una reconversión por el ingreso al mercado común europeo, el transformar lo que era la peseta de toda la vida en moneda única al euro, y todo lo que eso significó el tejido industrial vasco.
en el convencimiento que la recuperación iba a venir a través de la promoción de la pequeña y mediana empresa, con fomento de investigación y desarrollo e innovación, como hablamos ahora, que hablamos de I+D, más I, innovación, desarrollo, o sea, destinar fondos para crear nuevos productos, desarrollarlos, incluso ahora innovarlos, o sea, crear la novedad. Y en eso, en todo lo que fue el encare genial que tuvo el sector, la reconversión industrial en el País Vasco, es lo que nos muestra cualquier visitante hoy, que puede acudir a pequeñas, medianas empresas, algunas de origen cooperativo, de origen familiar o en formación, acostumbrado también culturalmente el vasco a trabajar el sistema de ausolano, o sea, de trabajar en común, mancomunar una forma de trabajo, logrando alianzas para lograr un objetivo. Crea la Sociedad de Promoción y Reconversión Industrial, crea los parques tecnológicos, cosas que ahora vemos aquí como algo muy nuevo. Uno sale del aeropuerto hacia Pando y ve lugares donde se concentran los sectores tecnológicos o los sectores de logística. Esos parques tecnológicos allí y polígonos industriales lo han hecho hace muchos años, ya, en esta etapa. Después establecer lo que se llama el clúster de conocimiento. O sea, a mí era de las palabras que me costaba entender. Significaba que para desarrollar, digamos, una industria en un lugar, no solamente tenían que intervenir los interesados en ese capital, sino las fuerzas vivas del entorno de ese lugar, las universidades, la academia, intervenir también en el desarrollo de esa empresa, de ese producto, y también un capital privado y público de riesgo que apoyara esas innovaciones. Y una revolución como nunca en infraestructura vial. También, quienes conocen el País Vasco saben que son valles que están perdidos entre montañas, el ir de un lado a otro llevaba muchísimo tiempo, y ahora es ejemplo en toda Europa lo que es ese movimiento. Y a la larga esa inversión redunda en desarrollo de poder no tener que desafincarse del lugar donde uno vive porque está a pocos minutos de su lugar de trabajo. El punto número 2 fue un brutal y cobarde embate del terrorismo de ETA en lo que fue su etapa más sangrienta e inhumana. Él siempre repetía una frase de un tal Espriu que gustaba citar, que decía que las verdades y las responsabilidades siempre están repartidas. Es como un cristal que se rompe en 1000 pedazos y a lo máximo que podemos aspirar es obtener y volver a acomodar algunos de ellos. Nunca vamos a poder, si algo se despedaza en 1000 pedazos, pero bueno, él tenía la humildad humana de saber de que mucho que podía hacer, pero que no iba a poder lograr todo, y rechazó, al igual que lo hiciera José Antonio Aguirre, cualquier solución violenta a lo que llamaba el contencioso vasco. Luego voy a contar, cuando vino al Uruguay, habló mucho y establecía el problema vasco como de un tema de un contencioso, o sea, algo que no se puede ignorar, que existe, por el momento que no es un capricho, es algo que viene de mucho tiempo, se esté de acuerdo o no se esté de acuerdo, pero que existe, que está ahí y que siempre va a haber, buscar formas de un mejoramiento de esa situación. Comenzar por el camino de los hechos violentos es fácil, difícil es poder controlarlos y más difícil finalizarlo. Euskadi como proyecto depende del protagonismo histórico que los vascos estemos dispuestos a asumir. Ya no se trata de asumir una mayor autonomía, sino saber bien qué hacer con esa autonomía. Los violentos, siempre repetía, son los peores enemigos del país, por más patriota que se sienta. Y en tercer lugar, siempre bregó por el cumplimiento pleno de ese estatuto de autonomía, sabiendo que ha servido en el pasado y pudiera hacerlo en el futuro, como pretendida justificación de los afanes levantiscos de grupos autoritarios. Porque siempre, él insistía que tenía que ser muy claro lo que figura en ese estatuto y
las responsabilidades que debía tomar cada parte, sea a nivel autonómico, sea a nivel estatal, porque siempre cualquier falla que podía ser excusa, como lo fue, como sucedieron actos, levantamiento de Tejero, entre otros, de intentonas, también de extremismos de quienes están totalmente en desacuerdo con esa forma de convivencia. En Euskadi muchas personas no se consideran españolas y el estatuto les quedó corto. Y no son pocos los españoles que no terminan de asumir que hay vascos que desean expresarse en una lengua que no es el castellano, pero la inmensa mayoría está dispuesta a convivir a pesar de las diferencias ideológicas, siempre y cuando se respeten las reglas de juego. Esto para reafirmar lo que fue su vocación de hacer respetar tanto el estatuto como la constitución que está vigente. En fin, había que lograr siempre, continuamente, lograr una convivencia en paz. Culmino exaltando su convencida vocación europeísta, repitiendo que el triunfo del proyecto europeo le va a dar mucho más cabida y protagonismo a los pueblos-nación sin Estado, ya que en la medida, otra frase que siempre repetía, lo dijo en el Parlamento, un convencido que en la medida que Europa sea más Europa, o sea que ese gobierno de Bruselas, europeísta, regionalista, que respeta digamos las diversidades de cada uno de los pueblos de Europa, él piensa que de la misma forma que las monarquías absolutas en su momento se convirtieron en constitucionales, esas monarquías se convirtieron en estados constitucionales, él es un convencido también que la figura del Estado, como lo conocemos hoy en Europa, dentro de Europa, también en esa utopía va a ir perdiendo su sentido de ser. Moneda única, ejército único, fronteras únicas, en fin, un montón de cosas y competencias que son europeas que ya pierden el sentido, esas ideas como que son vigentes hoy, como la formación solo de Estado, que muchos no sean Estado-nación, y como muchas naciones no cuentan con un Estado. Pero por ahora sabemos que esas cosas a veces funcionan en un momento o se adelantan, pero a veces cuando vienen ciertos embates, ya sea, llámele inmigración, llámele guerra, lo que sea, a veces se vuelven a retraer y se vuelven a hacer, digamos, muy fuerte las viejas estructuras estatales. Y voy a culminar ahora lo principal de esto, que es compartiendo alguna imagen, comentando lo que fue la presencia de José Antonio Ardanza en el año 88 y en el año 97. Mientras les voy mostrando, sí contarles que dentro de este europeísmo también, y estas visitas en América, fue el gran propulsor de lo que es la ley, que hasta el día de hoy rige, que es la ley 8 del año 94, la ley comunitaria, que es la que establece el relacionamiento del gobierno vasco con las casas vascas en el mundo, como es la nuestra, ¿no? Como es el Centro Éuskaro, como son las federaciones, como son las casas vascas de cualquier lugar del mundo. Establece una serie de derechos y obligaciones, y por eso hace pocos días, y en el día de hoy, esta charla la hacemos en el marco del Día Internacional de la Diáspora Vasca, que se celebra ahora hace poquitos días, el 8 de septiembre, porque fue uno de los grandes impulsores de esa ley del año 94. Y yo también, solamente un toque personal, pienso que la diáspora, que siempre la utopía de la diáspora tiene que ser tratar de ser el octavo territorio histórico, ¿no? Más allá de lo que es la Comunidad Autónoma del País Vasco, esas 3 provincias, lo que es Euskal Herria con el Zazpiak Bat, con los 7 territorios históricos que culturalmente conforman esa nación vasca, con sentido de pertenencia, de nacional, más de yo creo que la tendencia es al Zortziak Bat, o sea, el 8 en 1, mancomunando también a toda esa gran diáspora que anda por todo el mundo. Seguramente sea la tendencia.
Bueno, esto es, digamos, una referencial de esas primeras etapas de negociación. Mi padre presidía otra escuela hermana, Oscar Larría, y era también las visitas también que se hacían previo a los viajes. Estas figuras del primer viaje, gobierno de Sanguinetti, primer gobierno de Sanguinetti en el año 88, ahí veo más pelos, más oscuros, creo que estaba Barrios Tassano acompañando ahí también, una recepción muy importante que se hizo en el Club Uruguay, con una oficialidad bastante grande, un recibimiento, un acto oficial. Esa señora que está a la izquierda del Endacari es su señora, Gloria, una mujer excepcional. Bueno, acá otra foto. Después, ese primer viaje, un poquito fortaleciendo lo que estoy contando de lo que fue la creación de nuevas eucalipturas en Uruguay. En ese momento fue de Montevideo, pasó por la ciudad de Florida, donde ahora sí hay un centro vasco ya, incluso reconocido por la Federación de Instituciones Vascas en Uruguay, pero también en Florida ya hace mucho tiempo se estaba formando, en Durazno, que también hubo un centro vasco que ya no funciona más, en Trinidad, que sigue funcionando, parcialmente, aún no federado. Esta foto es en el frontón, tengo entendido, del pueblo venezolano de Flores. Hizo una mega gira en un día entero, recorriendo y formando. Acá ya pasamos y un montón de actividades más que se hicieron. Esta foto la puse porque de alguna forma van a reconocer a algunas personas de ahí. Por eso lo que nos marca a algunos, esto ya es la preparación de la segunda visita del Endacari en el año 97. Previamente fuimos a Buenos Aires, habíamos formado un grupo de 3 mosqueteros con Carlito Larramendi, que ya no está con nosotros. A ver si ven ahí también a Júcar Aristegui. Después estaba el que está a la derecha, era el director de Relaciones con la Diáspora, Josué Legarreta, en una avanzadilla que había venido para todo lo que significa una visita, y más en aquella época, temas desde protocolos hasta seguridad. En fin, el que está a la derecha de Júcar era el jefe de seguridad del Endacari, porque bueno, en esos momentos había que establecer todos esos protocolos para que todo saliera, el visitante saliera ilustre y fuera tan importante como fue. Aquí ya lo tenemos visitando el Éuscaro. Acá ya también deben tener muchísimas caras conocidas que la ven. Lamentablemente muchos ya no nos acompañan. No nos acompañan aquí, ¿no? Pero en la vieja sede de Luis Alberto Herrera, y en la sala de directorio fue recibido también con todos los honores. Se le entregó la condecoración Éuscara, una condecoración que habría que retomarla, que tradicionalmente ha hecho el Centro Éuscaro, destacando figuras. Se hace entregar como a 3, 4 personalidades, y aprovechando la visita al Endacari, Júcar ya se entrega ahí de la condecoración de Éuscara de ese año. Acá también recorriendo el Centro Éuscaro, quien está a la derecha es Iñaki. No, Iñaki no. Ortúzar, ¿cómo es José? ¡Ay, nombre! Andoni Ortúzar, muy bien, muchas gracias. En ese momento secretario general de Acción Exterior, y después fue director general de la Televisión Pública Vasca, y actualmente es el presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco. Todos, pero está también, veo que está Iñaki Aguirre también, que era director para Relaciones con la Diáspora, bueno, Wilson Lezola, don Emilio Latorre, haciendo visita en el Éuscaro. También en ese viaje se hizo un montón de giras maratónicas. En este momento se hizo y se creó, se fundó en ese momento
la Eucaristía de Maldonado y Punta del Este. Se está haciendo entrega de la Icurriña y Júcar de un retoño del árbol de Guernica, y quien con la presencia del Endacari se llevó a fundar. Yo para contarles muchos centros que hay, que hubieron y que ahora lamentablemente no están. Lo que podríamos ser todos, si siguiéramos y todos juntos, ¿no? Acá también, bueno, palabras alusivas, se cantó el Guernica Cuervola, se hizo el acta fundacional, se le había llevado a pasear también, se había conseguido a través de la Armada un paseo hasta la isla Gorriti, un poquito para que conociera. Después hubo una recepción oficial que hizo el presidente Sanguinetti y Marta Canessa a toda la delegación. Creo que esto es el Palacio Esteves. Se hizo la presentación de las delegaciones. Ahí yo morocho, no tengo una cara. Tremendo. Didier Operti, que era el canciller, recibido a todo lo alto en la presidencia. Bueno, aquí a nuestra Andrea, tirándole un piropo, porque es muy piropero, pero con calidad, o sea. Y esto fue la recepción que se hizo en el Club de Golf de Montevideo. Como vieron, la agenda súper nutrida. Otro día, ida a Minas, donde también hay un centro vasco, el Gure Bazar Día de Minas, inaugurado a todo lo alto en un caserío precioso que había hecho y financiado el gobierno vasco, que está abandonado ahora. Bueno, con Don Santos Isaurralde y Santiago Chalar cantando Minas y Abril adelante de todo el público y recitando el poema de Don Santos, Vasco sí, que le recomiendo un día, se le caen las lágrimas cuando lo lean. Aquí hay otra toma de la gente que estaba presente. Y yo en el momento cúlmine es cuando es recibido por la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento, o sea, que fue un arduo trabajo previo, porque Asamblea General no se podía convocar, no por la investidura de que fuera un presidente no de Estado, sino de una comunidad autónoma, sino porque no se podía correr el riesgo de que no existiera quórum al momento de ser recibido. Entonces se convino de que lo recibiera la Comisión de Asuntos Internacionales, tanto diputados como senadores, en ese, bueno, ahí vienen también figuras Gargano, que estaba presidiendo la Cámara, estaban los dos presidentes de las cámaras, y se hizo un discurso que fue espectacular. La tengo, pero no encontré para comentarles algo, pero sí reafirmando la parcialidad y el sentido del derecho de autodeterminación que tiene el pueblo vasco, que el poder decidir. Después que decidirá, eso no podemos saber lo que, pero sí el crear esa instancia de poder decidir. O sea que, porque a veces, muchos dogmáticos también criticaron un poquito la figura de Ardanza, como decir, bueno, son los pragmáticos, son los que, bueno, van siguiendo la ola de autonomistas, sucedió en toda la historia, pero que se conforman con la autonomía. Y doy fe que no fue así, pero siempre en el respeto, en los foros, los debidos foros, ¿no? Aquí tenemos ese momento. Y bueno, y por último, con esta imagen que está hecho un poquito no es que haya salido así, sino que fue lograda así. En el fondo son rebaños de ovejas, la Icurriña, el pabellón nacional. Entonces solamente decirte agur adiskide maitea, goyamego eta eskerrik asko zuri. Adiós, amigo querido, descansa en paz y muchas gracias a ti.